Buen día, bienvenidos y bienvenidas al tercer conversatorio denominado Pandemia y Adicciones, reflexiones en torno a los consumos de la nueva normalidad, organizado por la Coordinación de Servicios Administrativos y el Área de Orientación y Formación Integral de la Universidad Nacional Autónoma de México. Como se habrán dado cuenta, hemos organizado una serie de conversatorios en la cual tenemos la intención de que ustedes puedan visibilizar cuáles han sido los efectos de este fenómeno en nuestra salud mental. Actualmente vivimos una situación de crisis, una situación extraordinaria, tal vez una situación que no esperábamos, pero que es necesario afrontar. Sin embargo, sentimos que tenemos que hacer una adaptación súbita, una adaptación a un cambio inmediato. Esto nos ha llevado a pensar que recientemente tenemos que generar herramientas de afrontamiento. Muchas veces consideramos que estas herramientas nos pueden ayudar a hacernos sentir mejor frente a la situación, ya que una situación inhabitual, una situación desconocida, nos hace sentir incertidumbre, nos hace sentir ansiedad, incluso puede elevar nuestros niveles de estrés. Tomamos conductas inmediatas que nos pueden hacer sentir que nos están apoyando. Sin embargo, tal vez sean conductas y situaciones que nos lleven a tal vez afectar nuestra situación emocional. Es decir, por ejemplo, tendemos a tal vez a hacer mayor consumo de ingesta de alimentos, tendemos a hacer mayor uso de el uso de redes, tendemos a hacer mayor uso del tiempo de videojuegos, incluso tendemos a consumir alcohol, tendemos a consumir tabaco en exceso o otras sustancias ilegales que nos puedan hacer sentir que estamos superando la situación, pero esto no es así. Es por ello que la importancia del día de hoy de este conversatorio es reflexionar en torno a esos consumos y que si esos consumos son la mejor opción para afrontar la situación adversa. El día de hoy tenemos con nosotros dos especialistas precisamente que se dedican a este tema de adicciones y consumos. Les vamos a brindar un espacio donde ellos podrán conversar y hacernos reflexionar si estas conductas de consumo son adecuadas y además también reflexionar un poco en aquellas herramientas que nos puedan sentir que estamos actuando de manera asertiva en esta situación. El día de hoy le damos la bienvenida a la doctora Jennifer Lira Mandujano y al psicólogo José Luis Contreras, pero antes de darle reseña a la semblanza de nuestra primera ponente, me gustaría aquí mencionar que es importante, tendremos un chat en línea donde ustedes nos podrán hacer llegar sus preguntas y sus dudas. Al final de cada ponencia daremos paso a nuestros ponentes para que nos puedan contestar estas dudas y estas preguntas que tengamos en torno a este tema. Quisiera dar continuación a la semblanza y lectura, a la semblanza curricular de la doctora Jennifer Lira Mandujano. Ella es nuestra primera ponente y estudió la licenciatura en psicología y la maestría en metodología de la teoría e investigación conductual en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM y el doctorado en psicología y salud en la Facultad de Psicología de la UNAM. Desde 1999 ha investigado sobre el consumo de tabaco, sus consecuencias y tratamientos para dejar de fumar en el contexto de ensayos clínicos. En el 2008, el Premio de Psicología Coatlicue fue acreedora al Premio de Psicología Coatlicue a lo mejor de la psicología en México por la mejor tesis en categoría de psicología clínica y salud. Ha participado en diferentes congresos nacionales, internacionales y ha publicado diferentes artículos en revistas indexadas y capítulos de libros tanto en editoriales nacionales como internacionales. Fue profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo desde noviembre del 2005 a septiembre del 2013. Se encuentra adscrita a la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM, y coordinó la estrategia de prevención de adicciones que pertenecen al Centro de Atención y Orientación para Estudios CAOPE de la FESI UNAM. Le cedo la palabra a la doctora Jennifer Lira Mandujano. Adelante, doctora.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación a los coordinadores y a toda la gente que estuvo en contacto conmigo para que este evento pudiera realizarse. Bueno, yo voy a iniciar con un poco de antecedentes específicamente relacionados con el consumo de tabaco. En diferentes investigaciones a partir de más o menos 1960, se encontró que existía una asociación importante entre el consumo de tabaco y diferentes enfermedades. A partir de ese momento fueron obteniendo estos datos y actualmente podemos ver que no solo el consumo de tabaco se está asociando a enfermedades que tienen que ver con las vías respiratorias, que es con lo que regularmente asocia el consumo de tabaco la gente. Y como podemos ver, está asociado a enfermedades que tienen que ver con órganos en donde al fumar pasa todo el químico y el humo que se produce por la quema del tabaco y podemos encontrar enfisema, deterioro de la dentadura, diferentes tipos de cáncer y bueno, todas estas enfermedades que podemos ubicar aquí en la diapositiva. Regularmente la gente asocia estas enfermedades a otros aspectos, pero nunca al consumo de tabaco. Entonces es muy importante que tengamos presente esto para lo que tenga que ver con investigación y particularmente con las conductas que nosotros realizamos. En el mundo, a partir de estos resultados, se han hecho estudios epidemiológicos en los cuales se ha identificado que cada año mata a 8 millones de personas y estas muertes tienen que ver con el consumo directo de tabaco, pero también con el humo ajeno, es decir, que la gente que está alrededor y que inhala el humo de tabaco también está en riesgo, es decir, que puede presentar alguna enfermedad asociado al consumo de tabaco. Se han encontrado en diversos estudios que la esposa o el esposo que está a un lado del fumador es el que luego se enferma por alguna enfermedad asociada al consumo de tabaco, ya sea algún tipo de cáncer, ya sea de boca, de laringe, de faringe, de gástrico, todo por donde puede pasar el humo de tabaco está en riesgo. Y por otro lado, en el caso de los niños que también están expuestos al humo de tabaco, encontramos a niños que se enferman regularmente de gripa, de tos, que tienen asma y que a veces los papás lo asocian a otro aspecto y tampoco al consumo de tabaco. Y bueno, específicamente lo que se ha encontrado que estas muertes se encuentran básicamente en países de ingresos medios o bajos, como es el de nosotros, como es México. Ante este panorama, la Organización Mundial de la Salud publicó un convenio marco para el control del tabaco para que todos los países que estuvieran de acuerdo con este convenio instrumentaran diferentes estrategias para, uno, retrasar el inicio del consumo del tabaco y también que se establecieran en todos los países políticas específicas que controlaran este consumo. En este sentido, este convenio hace un énfasis especial a tres aspectos. Uno, que se instrumenten intervenciones efectivas para dejar de fumar y por otro lado, que también estas estrategias tengan un impacto específico a las mujeres, que en los últimos años se ha incrementado el porcentaje de mujeres que están iniciando y que han mantenido el consumo y por otro lado, retrasar el inicio del consumo de tabaco. Se han encontrado estudios en los cuales se encuentran niños de 6 años que ya están empezando a tener contacto con la sustancia y a largo plazo esto hace que cuando sean adultos sean dependientes a la sustancia y les cueste mucho trabajo dejar el consumo. Posteriormente a este convenio se instrumentó este plan de políticas e intervenciones derivado del convenio marco para el control del tabaco y bueno, México se adhirió a este convenio alrededor del 2005 y que bueno, pues ha instrumentado diferentes políticas a lo largo del país.
que sin embargo le ha costado mucho, mucho trabajo y básicamente tiene que ver con estos aspectos que este plan de política se llama M-Power y que está enfocando a estas 5 acciones que presento en la diapositiva. Es decir, proteger a la población del humo de tabaco, ofrecer ayuda para dejar de fumar, advertir sobre los peligros del consumo de tabaco, así como hacer cumplir las prohibiciones sobre la publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. Y un aspecto que se ha visto también claro es aumentar los impuestos de tabaco y todo con este objetivo de retrasar el inicio del consumo de tabaco y que también se ofrezcan intervenciones efectivas para dejar de fumar. Específicamente en nuestro país podemos encontrar estos datos epidemiológicos con respecto a la población de 12 a 65 años y encontramos que existe el 16.6% de fumadores actuales que consumen alrededor de 7.4 cigarros los que consumen diario y bueno, el porcentaje de fumadores ocasionales es de 11.11. Un dato muy importante y que quiero resaltar en esta diapositiva es que de todos estos fumadores que se encuentran en esta encuesta que se hizo en el 2017, es que el 73.6% de las personas que fuman están interesadas en dejar de fumar. Sin embargo, a veces lo han intentado, pero lo intentan llamándolo por voluntad propia, esto es, únicamente se aguantan y que un porcentaje muy pequeño asiste con un profesional de la salud que lo pueda apoyar en este sentido, ya sea con algún fármaco o con algún tratamiento de tipo psicológico. De tal forma que este tipo de epidemiología, bueno, estos datos que les presento se ve reflejado en estos datos que tienen que ver con las consecuencias y particularmente el Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria señala que en México mueren al día 135 personas por enfermedades asociadas al consumo de tabaco y que en este sentido al año, bueno, si hacemos la sumatoria por día, encontramos que existen 49.189 muertes al año y que podrían evitarse, es decir, que si la gente dejara de fumar, podrían prevenirse. Entonces, también este dato se ve reflejado en el costo que se tiene a nivel nacional al atender problemas de salud asociados al consumo de tabaco. Específicamente lo que se ha encontrado es que la gente se enferma más por este tipo de enfermedades que presento aquí en la diapositiva, que si ustedes pueden observar tiene que ver con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, enfermedades cardíacas y que estos están directamente asociados con el consumo de tabaco. Y bueno, en menor cantidad podemos encontrar a personas que se enferman de neumonía, accidente cerebrovascular, otros tipos de cáncer y cáncer de pulmón. Que si ustedes observan, este dato es muy importante y en general pues es muy, muy alto. Y en este sentido, un dato muy importante es que la gente luego dicen, bueno, pues es que yo si consumo tabaco, pues si me muero, pues voy a morir muy feliz. El punto aquí, y que se escucha terrible, es que la gente más bien no muere como tal, sino un porcentaje muy importante pierde años de vida saludable. Es decir, que gente que tiene 50 años y que potencialmente tiene una vida todavía por delante activa, se enferma y entonces tiene que tal vez dejar el trabajo o tiene muchas faltas de trabajo o su ejecución no es igual que como si no estuviera enfermo. Entonces, lo que se hace aquí evidente es que la gente que fuma se ha encontrado un estudio que pierde, específicamente las mujeres, pierde alrededor de 5.54 años de vida
saludable, y en el caso de los hombres 4.93. Asimismo, los exfumadores también pierden años de vida saludable. En el caso de las mujeres, como pueden ver en la diapositiva, es de 2.17 y en el caso de los hombres 2.24. Y esto tiene que ver particularmente por cómo está compuesto el cigarro. Lo que se ha visto es que el cigarro está compuesto por más de 4.000 químicos que tienen que ver particularmente con estas enfermedades, pero también específicamente la nicotina tiene que ver con la adicción al tabaco. Entonces, las compañías tabacaleras lo que hacen es buscar una serie de químicos que tanto humectantes, saborizantes y otros que permiten que, y promueven que la gente se vuelva cada día más adicta a esta sustancia y de manera rápida. En este sentido, por ejemplo, la nicotina, al fumarla, llega en 7 segundos al cerebro. Entonces es muy reforzante. Entonces, en un día, si la gente fuma alrededor de 10 cigarros, por cada cigarro, si podemos hacer un dato del número de fumadas que da por cigarro, alrededor son 10 fumadas, alrededor de 10 fumadas por cigarro. Entonces, si lo multiplicamos por el número de cigarros que fuman al día, están reforzando esa conducta continuamente y día a día se va desarrollando esa dependencia. Y no solo eso, un dato muy importante es que, bueno, a pesar de que estas políticas instrumentadas por la Organización Mundial de la Salud y adoptadas por nuestro país han buscado cumplir ese objetivo, es decir, disminuir la edad de inicio, que por ejemplo, que los niños no tengan contacto con estas sustancias, que no se vendan cigarros sueltos, que la publicidad no aparezca en revistas o en medios de información donde los niños puedan tener pues disposición a esta información. Pues las compañías tabacaleras han buscado la forma de incrementar clientes y por otro lado buscar productos que sean más atractivos para la población. Y en este sentido va esta diapositiva que tiene que ver con estos productos o estos nuevos productos de tabaco que las compañías tabacaleras promueven como menos dañinas, es decir, en el sentido de que dicen, bueno, pues sabemos que causan algunos daños en la salud de nuestros clientes, les presentamos esto. Y uno es, bueno, los cigarros con cápsulas saborizantes, que este tipo de productos, lo que se ha visto en los últimos años es que más de la mitad de la población que fuma les llama mucho la atención y más que nada porque son atractivos relacionados primero con la imagen, otro con los sabores, presentan muchos sabores que son demasiado atractivos y por otro lado tienen menta, que eso hace que la gente tenga como un anestésico en la garganta y sientan que pueden fumar mejor. Y eso hace que refuerce también su conducta adicional a la nicotina que ya les comentaba. Y por otro lado, encontramos los sistemas electrónicos de administración de nicotina y los sistemas electrónicos sin nicotina, que estos productos son pues los cigarros electrónicos o esta cuestión que ahora se denomina vapear. Y que, bueno, también se promueve como productos que son menos dañinos y que, por otro lado, ayudan a fumar, a dejar de fumar. Sin embargo, no existe suficiente evidencia para poder afirmar que esto es cierto. Entonces, lo que sí se ha visto es que la gente tiene consecuencias importantes en la salud por utilizar este tipo de productos. Sin embargo, así se promueven como saludables y que también niños o adolescentes pueden empezar a utilizar este tipo de productos
y que a lo largo del tiempo pues tienen consecuencias importantes. Lo que podríamos hacer es promover conductas saludables que no necesariamente sustituyan la conducta de fumar, es decir, aquí dicen, bueno, deja el consumo de tabaco y ahora sustitúyalo por este tipo de productos. Lo que se buscaría con diferentes estrategias de promoción de la salud sería que la gente adoptara conductas saludables, es decir, que practique deporte, y que realice conductas que no sean desadaptativas. En este sentido, este es el panorama que tenemos y le podemos sumar esta condición de la pandemia, ¿no? Entonces, lo que se sabe es que el confinamiento, que es una de las cuestiones que nos señalan que es importante realizar para no propagar este virus, es, bueno, pues mantenerse en casa. Entonces, lo que se ha visto es que las consecuencias que tiene el confinamiento es miedo, incertidumbre, ira, angustia, ansiedad y depresión. Y en ese sentido, este tipo de conductas pueden asociarse a otras conductas de riesgo, ¿no? Como es el consumo de alcohol y tabaco, y que esto lo señalaban al inicio de este evento. Y en ese sentido, un dato muy importante es que el consumo de tabaco combustible, es decir, los cigarros y la nicotina vapeada, afecta directamente los mecanismos de defensa celular y humoral del sistema respiratorio. Entonces, de entrada ya tenemos un factor de riesgo por el consumo de tabaco. Y lo que se ha encontrado es que la gente que fuma, y que adquiere este virus, pues es más fácil que puedan desarrollar otras complicaciones, y que en este sentido por eso se señala aquí, que tienen un pronóstico menos alentador que las personas que no fuman. Entonces, el consumo se asocia a enfermedades, como lo habíamos dicho, muy particulares, como son enfermedades crónicas, infecciosas como enfermedades coronarias, evento cerebrovascular, enfisema pulmonar, bronquitis, etcétera, etcétera, que como ustedes podrán ver, son factores de riesgo de las complicaciones y en ese sentido también de la muerte si la gente adquiere COVID. Entonces, un aspecto muy importante, y que la única alternativa que en este momento se está promoviendo es que la gente deje de fumar y que puede obtener muchos beneficios. Y aquí les presento una diapositiva en el cual se ha encontrado que desde que la gente deja de fumar, desde los 20 minutos puede obtener beneficios. Y así, a lo largo del tiempo, podemos también identificar que en 10 años puede disminuir el riesgo de presentar cáncer de pulmón. Entonces, una parte muy importante y que tiene este objetivo, la presentación que hago, es hacer una reflexión de la importancia que tiene dejar de fumar. En algunos estudios se ha encontrado que en otros países que la gente incrementa su consumo. En algunos estudios se ha encontrado también que particularmente los universitarios han disminuido algunos su consumo. Sin embargo, lo más importante es que dejen de fumar. En este sentido, en la FESIS Tacala se ha trabajado con estrategias específicas y efectivas para dejar de fumar, y tratando de cumplir con este convenio marco para el control de tabaco que planteaba la Organización Mundial de la Salud y que les comentaba al principio de la presentación, es que nosotros damos este servicio gratuito y que puede llamar cualquier persona, es decir, a esto me refiero, a que no necesariamente tiene que ser de la comunidad universitaria, sino también puede ser población abierta. Entonces, en ese sentido, los invito a que reflexionen si es que consumen, y si no, inviten a la gente a dejar de fumar, y que aquí le estamos ofreciendo una alternativa. Por mi parte sería todo. Muchas gracias. Agradecemos mucho su participación, doctora Jennifer, y me gustaría resaltar algunos aspectos importantes respecto a la ponencia que nos acaba de compartir
Me parece importante visibilizar las estadísticas para que notemos el impacto de hacer estos consumos. Pero además me llama mucho la atención cuando comenta que este consumo no solo puede afectar a la persona quien consume, sino a las personas que lo rodean. Es decir, la adicción no solo tendrá, y el consumo no solo tendrá efectos en la persona que lo hace, sino en quienes lo rodean, llámese familia, amigos, la red que lo apoye, ¿no? O que esté alrededor de él. Además, me parece importante resaltar esta parte de las conductas saludables, lo importante que es tal vez decirle a alguien, no deja de fumar, ¿no? Eso ya es como, ay, bueno, siempre me dicen lo mismo, siempre escucho eso, pero entonces, ¿qué sí habrá que hacerse, ¿no? Las conductas saludables como hacer deporte, ¿no? Volver hábitos que nos enfrenten a situaciones que nos puedan hacer sentir que afrontamos esas situaciones. Eso me parece bastante importante y bueno, resaltar esta parte del concepto de la pandemia en este contexto, cómo se incrementa la incertidumbre, el miedo, la ansiedad, incluso nos puede llevar a un estado de depresión y eso hace que las conductas de consumo puedan reforzarse. Eso me parece importante y también resaltar que el consumo o la adicción se convierte justamente en esto cuando se vuelve un riesgo y la facilidad con la que los medios pueden promover este tipo de adicciones, incluso la sofisticación de los productos que pueden estar al alcance de menores o de adolescentes, ¿no? Estos mensajes, este bombardeo constante, ¿no? de el consumo, cómo hacerle para que una sociedad como la nuestra evite este tipo de consumos, pero estamos bombardeados por estos mensajes. Y bueno, antes de dar paso a nuestro segundo ponente, me gustaría puntualizar que las preguntas que ustedes nos compartan en chat se las haremos llegar a nuestros ponentes al finalizar las ponencias. Y bueno, voy a dar lectura a lo que sería la semblanza de nuestro siguiente ponente, que es el psicólogo José Luis Contreras Torres, quien ha tenido 20 años de experiencia en la práctica clínica. Es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Fue profesor de la Academia Estatal de Seguridad Pública, quien impartió, bueno, del Estado de Morelos, quien impartió materias en delitos de narcomenudeo y drogas. Se ha desempeñado como director terapéutico de la Clínica de Rehabilitación de Adicciones en Quinta Satori, C.C. Psicólogo responsable del programa de tratamiento ambulatorio de adicciones en el Centro Estatal de Readaptación Social Morelos. Responsable de tratamiento de adicciones del programa de justicia terapéutica del Tribunal del Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias de Distrito Segundo de Morelos. Actualmente especialista de UNEM Capa Zacatepec de los Servicios de Morelos, psicólogo especialista en la clínica en línea Salud Mental Hoy, experto y diplomado en Psicología Criminológica UAM, en Psicodiagnóstico y Psicoterapia de la Universidad La Salle, especialista en prevención del comportamiento adictivo por la Universidad Nacional Autónoma de México, con amplia experiencia en intervención en crisis, tratamiento ambulatorio, adicciones, tratamiento a familiares de usuarios y comunidades terapéuticas, así como en trastornos de ánimo y ansiedad. También es experto en evaluación de personalidad y estado mental, desempeñándose como psicoterapeuta en la parte privada, la consultoría privada. Bueno, te damos la bienvenida, psicólogo José Luis. Agradecemos mucho hayas aceptado nuestra invitación y te cedo el uso de la palabra. Gracias, Angélica. Estamos muy bien, pues vamos a iniciar, o quisiera iniciar estas reflexiones en torno al consumo de sustancias en la nueva normalidad, entendiendo que este es un problema que se desarrolló, surgido desde diciembre del 2019 por esta enfermedad infecciosa llamada coronavirus COVID-19 y que ha tenido un efecto catastrófico en la geopolítica, en la economía mundial
y por ello en las políticas, en el funcionamiento de los distintos gobiernos, y con ello afectando a las poblaciones, evidentemente a los ciudadanos. A nivel personal, familiar y comunitario, es clara la afectación y el daño que en ocasiones ha sido irreparable que esto está ocasionando. Cada nación, cada institución, cada empresa, cada familia o comunidad, incluso cada persona responsable de un hogar, ha tenido que reaccionar ante un escenario desconocido, imitando, implementando, ajustando, haciendo cambios o tratando de ajustarse y sobrevivir a esta catástrofe. Algunas veces lo han hecho con éxito, otras no tanto. Ante esta situación, lo que nos queda reflexionar es cuál es el problema, por qué la gente está entrando en crisis, por qué la gente entra en trastornos de ansiedad, por qué la gente se vuelca violenta, por qué se vuelca hacia el consumo de drogas, alcohol, tabaco, decía la doctora hace un rato. ¿Qué está pasando? Nosotros identificamos que hay una grave amenaza a la salud, a la vida y la función como seres vivos ante una situación de pandemia. Se nota una imperiosa necesidad de supervivencia. Todos necesitamos eso. Tendencia del ser humano. ¿Sí? Desconocimiento, incertidumbre. Pero además nos encontramos con que nadie estaba preparado para esto y estamos incapacitados para enfrentar esta sensación, al menos la tenemos. Pero necesitamos adaptarnos a las nuevas condiciones. Y eso es parte de lo que implica este conversatorio, adaptarnos a la nueva normalidad. ¿Y cuál es la nueva normalidad? Pues la pandemia seguirá, no se acaba, seguiremos estando en contacto con la enfermedad, seguiremos teniendo gente a nuestro alrededor, incluso familiares, enfermando, algunos desgraciadamente tendrán que fallecer, pero tenemos que seguir funcionando. Ese es el problema que nos toca vivir y es lo que finalmente a lo que tenemos que ir adaptando. Bien, ante una enfermedad que tiene diferentes misterios involucrados en comparación con los virus respiratorios anteriores, tenemos que prepararnos para un escenario desconocido. Por un lado, vemos manifestaciones muy graves, pero variables en la fase crítica de la enfermedad, y por otro lado, infecciones sin síntomas, y también vemos cómo la inmunidad ha venido reduciendo con el tiempo en el que avanza el virus, y también nos encontramos con personas que van desarrollando la enfermedad a lo largo del tiempo y continúa a pesar de que ya superaron la fase crítica, es más, ya superaron la enfermedad. Es decir, quedaron secuelas según se puede identificar actualmente. Síntomas crónicos o posteriores como fatiga prolongada, vértigos, cefaleas, dificultades cognitivas permanentes que se están logrando identificar y que continúan posteriormente, pérdida de cabello, accidentes cerebrovasculares, problemas cardíacos, etc. Este es el escenario, ¿sí? Y ante esta situación incierta, pero además ante una situación o un escenario laboral incierto, una economía incierta, el ser humano se encuentra ante una vida incierta, en muchos casos desconocida, pero sobre todo potencialmente peligrosa. Y entonces el ser humano está presentando diversos síntomas de desajuste o de desequilibrio, ¿sí? Síntomas de tipo emocional, conductual o incluso cognitivo. Esta es la afectación que estamos mirando a nivel mental, ¿sí? Y esta afectación tiene su impacto en las diferentes esferas de vida del individuo, que además se complica con otras situaciones como pérdida de familiares, pérdida de bienes, pérdida de oportunidades y además ajustes o cambios en el comportamiento que no estaban previstos ni estaba esperado, cambios en las rutinas laborales, en las rutinas de actividades domésticas, en el estilo de vida, en las responsabilidades con la pareja, con los hijos, cambios en la forma de interacción social, etcétera. Es decir, una serie de cambios, pérdidas, incertidumbres, es lo que está ocasionando este malestar
interno, pero además que se refleja en comportamientos por demás disruptivos que a veces desembocan en trastornos, en violencia, en adicciones, etc. Bien, analizando un poquito por parte, aunque rápidamente, ¿cuál ha sido el impacto del COVID-19 a nivel laboral? Nos encontramos con que ha habido pérdida de empleo, gente que ha entrado en pausa temporal, con lo cual los ingresos ya no son los mismos, pérdida de sus negocios, pérdida de oportunidades, afectaciones económicas para los asalariados que tuvieron que continuar trabajando y no aplicar quédate en casa, mayor presión, mayor exigencia, mayor exposición al contagio, etcétera. Pero además se incrementaron síntomas emocionales mal manejados, como la frustración, el enojo, la ansiedad, el miedo, la tristeza y no se diga el estrés. ¿Sí? Se presentaron inconformidades, se han venido presentando inconformidades con jefes, patrones, compañeros de trabajo por los tratos distintos, incremento en síntomas de hartazgo y no se diga el síndrome de exhaustión o burnout. Estos mínimamente lo creo, pero seguramente hay más cosas. ¿Sí? En lo familiar, ¿qué notamos? Que la situación de encierro ha provocado una reducción de la interacción social, la reducción de la convivencia con otros familiares y personas cercanas, estrés por nuevas responsabilidades con los hijos, ahora que tienen que involucrarse en tareas académicas a las cuales no estaban y que finalmente cuesta y estresa a los padres que no estaban acostumbrados a este tipo de situaciones, surgimiento de una nueva relación entre padres e hijos, limitantes económicas, reducción de actividades recreativas y de esparcimiento, pero además, por temor al contagio, la disminución de demostraciones afectivas, menos apapachos, menos besitos, menos cercanía para evitar el contagio a nuestra gente que queremos. ¿Sí? Y todo esto que estamos mencionando ha tenido su impacto en los desajustes de la familia por los contagios, por los fallecimientos, pero además vemos que han incrementado los conflictos conyugales, las separaciones y sobre todo la violencia familiar, la violencia de pareja. Y algo que es muy preocupante, encontramos niños carentes de juego, o por lo menos el juego como tradicionalmente se venía dando, que era de interacción con sus pares, falta de convivencia social y menores demostraciones de afecto, que seguramente tendrá su impacto en un futuro posterior en estos menores. En el área social nos encontramos también otras problemáticas. También las mismas demostraciones afectivas se han visto disminuidas entre los amigos, menos festejos y menos celebraciones, menos actividades de esparcimiento, pero también menos actividades de afrontamiento y de apoyo para los que las utilizaban para esto, menos oportunidades de trabajo, laborales, económicas o de relaciones afectivas, mayor soledad, mayor individualización, más discordia entre grupos, personas y gobiernos por las maneras en que se manejan o se conducen ante esta pandemia. Y en lo personal, todo esto nos encontramos que ocasiona el famoso trastorno de ansiedad, pero además trastornos del ánimo depresivo, somatizaciones, comportamientos hipocondríacos, afectaciones cognitivas, alteraciones conductuales como las que ya habíamos mencionado que implican violencia o disrupción, ¿sí? Y adicciones o conductas disfuncionales compensatorias. Esto lo entendemos muy claramente como ante un desajuste, el ser humano va a tender a buscar un equilibrio. El ser humano es el animal más evolucionado y por tal motivo tiene una elevada capacidad de adaptación. Sin embargo, no estaba preparado para esto, pero tiene un recurso, ¿sí? Un recurso de carácter emocional que se llama ansiedad, a lo que mucha gente le teme
y que hoy se está convirtiendo en un problema de salud mental. Sin embargo, la ansiedad como tal, como emoción, no es mala. La ansiedad es buena y es necesaria. La ansiedad es el recurso que tenemos los seres humanos para adaptarnos, para enfrentar, para prepararnos para una situación incierta, potencialmente peligrosa, difícil, desconocida. Tenemos esta capacidad que nos permite prepararnos, ¿sí? Pero cuando nosotros no sabemos manejar la ansiedad, entonces podemos entrar en trastorno. Aquí el secreto está en que la vida nos exige manejarnos con un alto nivel de ansiedad, manejarnos con un alto nivel de estrés, ¿sí? Para poder ser resolutivos ante la nueva realidad, ¿sí? Esto es lo que nos está exigiendo la nueva normalidad, aprender a manejarnos así. Si no aprendemos a manejar la ansiedad, vamos a entrar en comportamientos disruptivos, en otro tipo de trastornos mentales, y no se diga en comportamientos adictivos de compensación. Bien. Quisiera comentar la importancia precisamente de la ansiedad en el caso de los alcohólicos. Desde 1996, casi 10 dependientes de alcohol en tratamiento se identificaba que ya tenían un trastorno de ansiedad primario, es decir, ellos eran ansiosos, pero además, después de ello, también eran alcohólicos. Si a esto le sumamos que el mismo exceso de alcohol por abstinencia produce ansiedad, entonces esta tasa crece a casi 12. Pero esto era en 1996. Esto ha venido incrementando de manera potencial, pero además, ante este panorama de pandemia, esto está muy por arriba de las expectativas que se decía para el año 2024, decía la Organización Mundial de la Salud, 2 de cada 3 trastornos mentales tendrán que ver con adicción, ¿sí? Pero ante un escenario de pandemia es evidente que esto incluso podría rebasar, ¿no? Aumento en el consumo de alcohol en solitario, eso es lo que hemos notado en la práctica. Atracones cuando ha sido posible, ¿sí? Y esto tiene que ver con factores internos y externos que detonan situaciones, personas, lugares, pensamientos económicos, o emociones, perdón, sensaciones que detonan el consumo, ¿sí? Situaciones de estrés, personas que están intranquilas, que están ansiosas, que están tristes, lugares, en algunos casos clandestinos, pensamientos de cómo enfrento, de que no voy a lograrlo, emociones desagradables, todo esto está detonando, ¿sí? Los alcohólicos anónimos hablan de craving, que dicen, este deseo imperioso e irresistible de tomar depende en gran medida de disparadores o circunstancias diversas que implican lugares, personas o cosas. Entonces, en esta situación de pandemia, de estrés, de violencia, de todo lo que hemos estado diciendo, es evidente que mucha gente va a tender al abuso de alcohol. El fenómeno del craving, en esta ocasión, recuerdo cuando inició la política de prohibición o restricción del consumo de alcohol. Y nos encontramos que surgieron algunos fenómenos como la venta clandestina, el resurgimiento del alcohol adulterado, pero además fue evidente que se fortaleció la industria de la producción y venta de alcohol, no necesariamente de espacios de consumo, porque es continuando cerrados, ¿sí? Pero sí se fortaleció esta industria, mientras otras industrias se veían literalmente golpeadas, afectadas. Ante la falta de alcohol y restricción, fue evidente que hubo un incremento en el deseo de consumo. Dicen algunos, lo prohibido es lo más deseado, ¿sí? Pero además, esto sucedió porque fue evidente el síndrome de abstinencia o craving en muchos usuarios de alcohol, que ante la carencia
hacían grandes filas en las tiendas de autoservicio para poder abastecerse de su carencia. El resultado, después de todo esto, fueron recaídas y atracones en el consumo, con lo cual los riesgos a la salud incrementan. Bien, en relación con drogas ilegales, la práctica clínica nos, nos refuerza lo que ya dice la ENCODAT 2018, las drogas más utilizadas siguen siendo marihuana y metanfetaminas, y nos encontramos con el fenómeno de hay gente que está iniciando el consumo de estas sustancias precisamente para enfrentar lo que estamos viviendo, y algunas gentes que habían logrado abandonarlas están recayendo. Esto es los fenómenos que estamos mirando en la práctica clínica. ¿Y qué con la ansiedad, con los drogodependientes? Bien, la prevalencia a lo largo de la vida de cualquier trastorno de ansiedad es, o era por lo menos hasta 1990, el 25%. Pacientes que acuden a tratamiento por ansiedad, el 30% tuvo una prevalencia de abuso de sustancias, o sea, casi una tercera parte. Y nos encontramos entonces que la gente ansiosa va a tender a el uso de drogas, y el uso de drogas va a retroalimentar los problemas de ansiedad. Cuando nos encontrábamos, y decía el señor Rato, que la ansiedad mal manejada nos enferma más, pero cuando la ansiedad es bien manejada, nos sirve precisamente para favorecer la adaptación, nos permite precisamente asimilar, nos permite precisamente enfrentar eficazmente situaciones adversas. ¿Y qué con otras adicciones? Y tú lo mencionaba Angélica hace un rato. Nos encontramos que ante el encierro hay dispositivos móviles, ciberespacio, que tendrían que estar facilitando la vida de las personas, pero que por el encierro, por la frustración, por la ociosidad, ocasionando nuevos trastornos adictivos. Adicción a redes sociales, a videojuegos, a relaciones virtuales, sexo online, pornografía, etcétera. Esto es lo que nos estamos encontrando, están apareciendo, se están recrudeciendo incluso algunos de estos trastornos que ya se empiezan a identificar desde hace varios años. Por otro lado, adicciones a la comida, adicción al descanso. Estas son las nuevas adicciones que se están presentando, y nosotros tenemos que estar atentos a esto, porque no toda adicción es a sustancias adictivas, no son drogas, son otro tipo de comportamientos de compensación que además también nos van a atrapar y nos van a hacer literalmente esclavos de este comportamiento. Me voy un poquito atrás para entender cómo algunas personas que tienen este tipo de conductas van a presentar una adicción. Existen diferentes teorías que explican el origen de la adicción. Una es la teoría de la automedicación. Es decir, una persona generalmente va a buscar algo que le ayude a compensar su tristeza, su soledad, sus miedos, su timidez, a controlar su enojo, a manejar el sueño, a mejorar el cansancio, pero como por lo menos en México no estamos acostumbrados a ir con el terapeuta, con el psicólogo, vamos a saber ni con el médico. Entonces la gente busca la automedicación y encuentra un buen refugio en la marihuana, en el alcohol, en el cristal, pero también, decía yo hace un rato, tal vez en la comida o en alguna otra conducta adictiva. Existe otra teoría que nos dice que las adicciones se aprenden. Y hoy estamos mirando
como muchos jóvenes están imitando conductas de ingresar a redes sociales o, ¿cómo se llaman? Plataformas y este tipo de cosas por imitación. ¿Sí? Vamos aprendiendo y los niños jugando aquí con su celular y con videojuegos, aprendiendo a divertirse en solitario como lo están haciendo niños mayores. Por otro lado está la teoría de la conmovilidad, es decir, lo mencionábamos hace un rato, ya traíamos un problema de carácter emocional o mental y a esto le sumamos que empezamos por alguna situación a consumir alguna sustancia o a tener un comportamiento adictivo y esto nos va a llevar precisamente a que se fije, incluso si es antes de los 25 años, dicen algunos decimos antes de los 21, por cuestión de neuroadaptación se fijen esos comportamientos y sea difícil de eliminarlos. ¿Sí? Y el modelo biopsicosocial, que existen muchos factores que determinan una adicción y hoy precisamente en esta situación de pandemia nos encontramos con muchos factores que van a favorecer precisamente un comportamiento adictivo. Factores personales, factores económicos, factores familiares, factores sociales, factores de enfermedad, todo pareciera que está promoviendo precisamente que se puedan dar comportamientos adictivos. Bien, pero ¿qué podemos hacer ante todo esto? ¿Sí? Prepararnos para lo incierto, que decía yo hace un rato, es la función de la ansiedad. Me voy más rápido porque ya estamos en tiempo. ¿Sí? Es indispensable informarnos para poder enfrentar mejor esta situación y manejar la ansiedad. ¿Sí? Recurrir a fuentes confiables y todo lo que nos han dicho. 2, generar planes de acción. Si nosotros no tenemos planes de acción claros, vamos a estar ansiosos, intranquilos, estresados, preocupados, con miedo. ¿Sí? La función de la ansiedad es prepárate. Entonces, planeemos con nuestra familia, en lo personal, con nuestros grupos, planes de acción que nos permitan enfrentar lo que posiblemente vamos a vivir. 3, fortalecimiento de la salud. Es importante que las personas que ya tenemos cierta vulnerabilidad por padecimientos que ya tenemos, empecemos a atendernos, porque esto nos pone vulnerables frente a este virus precisamente. Es más, también es importante resolver y atender problemas de carácter emocional. Si yo de por sí padezco de problemas de ansiedad o de depresión o de lo que sea, tengo que atenderme porque no voy a poder enfrentar bien lo que me toca vivir si yo no resuelvo esta parte. ¿Sí? Es importante procurar un estilo de vida saludable, decía hace un rato. Un estilo de vida saludable implica varias cosas: mejorar la alimentación, activación física, cuidado de la salud emocional, favorecer el adecuado descanso y el sueño, evitar el consumo de tabaco, alcohol y el uso de drogas, evitar el ocio. 4, ¿qué más podemos hacer? Fortalecer la unión familiar, fortalecer redes de apoyo y el uso de la tecnología, por ejemplo, y cada uno prepararnos en nuestras propias situaciones particulares y familiares, porque cada uno tiene sus propias condiciones personales y tenemos que prepararnos porque este escenario puede complicar nuestra dinámica de vida. Si nosotros nos preparamos para ello, es posible que no tengamos ningún problema para poder seguir adelante. Este es el escenario y estos son, los comportamientos que nos tendrían que ayudar, creo yo, entiendo así, para adecuarnos a la nueva normalidad
sin mayor problema, sin comportamientos adictivos, sin comportamientos disruptivos, sin mayores pérdidas que las que desgraciadamente muchos vamos a tener. Y por mi parte voy a parar aquí. Creo que continuaríamos con preguntas y respuestas y les agradezco la atención. Muchas gracias, psicólogo José Luis, por su participación en esta ponencia, en esta información que nos brindas. Me hace reflexionar respecto a la nueva normalidad y cómo esta nueva normalidad ha exigido un cambio, pues un cambio súbito, ¿no? Que tengamos como esta capacidad de adaptarnos a la situación de manera inmediata, es decir, ser flexibles frente a la situación. Sin embargo, no muchas veces tenemos esas herramientas para adaptarnos de esta manera súbita, ¿no? Es decir, ya teníamos tal vez algunos problemas emocionales desde antes y con esto se acentuaron, lo que complica aún más la situación. Sin embargo, esta parte de exponernos, cómo hay que compensar, ¿no? Lo que no tenemos, es decir, aquello que sentimos que se sale de nuestras manos y entonces actuamos con estas conductas adictivas. Es decir, yo no puedo sostener mi sueño toda la noche, necesito medicarme, yo no puedo estar tranquila, siento mucho miedo frente a la situación, pero además la forma en cómo acudimos a este tipo de ayuda, a veces porque me lo dijo el vecino, porque me lo dijo un amigo, porque, y bueno, atendemos a información que tal vez no sea la adecuada y justamente no consideramos planes de acción que nos generen un mayor bienestar, sino al contrario, se vuelva una problemática mayor. Creo que por esto es la importancia de acudir a especialistas en el tema que puedan apoyarnos a tener un plan de acción adecuado que nos logre ayudar a hacernos sentir bien. Y bueno, estos comportamientos, primero, lo importante que es, ¿no? Reconocer que tenemos una situación compleja y que necesitamos ayuda, porque ante la incertidumbre de la situación de no contar tal vez con estos espacios abiertos, ¿no? Porque la pandemia ha cancelado incluso los espacios donde podemos generar conductas saludables como el deporte, o se ha entendido el distanciamiento social como un distanciamiento afectivo, ¿no? Eso puede hacernos sentir que tenemos menos probabilidades de poder afrontar la situación y de los recursos y los apoyos para solventarlo. Sin embargo, al final comentas que no es algo imposible, que es algo que se tiene que atender y que existen las maneras de atenderlo. Muchas gracias, José Luis. Y como bien lo decías, vamos a dar paso a las preguntas que nos han hecho el favor de llegar por medio del chat. Va dirigida a ustedes como especialistas, a la doctora Jennifer y al doctor José Luis. Bueno, la primera que tengo aquí me parece bastante interesante. Comienza con una frase y dice así: morir feliz fumando. ¿Qué se puede decir a nivel emocional, psicológico sobre las personas que dicen cosas como esta? Bueno, hay mucha gente que lo dice al asistir a algún programa. Dice, bueno, si voy a sufrir porque me dicen que voy a ser saludable, pues prefiero permanecer con este tipo de conductas. Sin embargo, una parte muy importante y que la recuperaba en la presentación es que suena horrible, pero luego la gente no se muere y no se muere feliz, sino tiene enfermedades que implican consecuencias no solo económicas, sino familiares y en general laborales, y que en general tienen un impacto emocional en la gente pues grave, ¿no? Entonces no es como saltarte, o sea, voy a seguir fumando y ya me voy a morir, sino a veces viven un proceso muy fuerte y de muchas consecuencias que pues a veces no las previenen, ¿no? O no las tienen presentes en ese sentido. Gracias, doctora. También aquí tengo otra pregunta dirigida para usted, doctora Jennifer, y me preguntan cómo explicar la relación entre la dependencia al consumo del cigarro
y las personas que dejan de fumar por su propia voluntad de un día para otro. Sí, hay personas que lo logran, o sea, toman la decisión y ya al día siguiente no tienen ningún problema y se mantienen a largo plazo. Esto tiene que ver con el tipo de estrategias que aplican. La gente que no lo logra es porque tiene un nivel de dependencia muy alto y en este sentido presenta síntomas de abstinencia muy importantes y que no sabe qué hacer. Algunas personas no nada más practican deportes, sino van instrumentando estrategias de escuchar música, cambiar su contexto, es decir, poner en su casa como una casa de no fumador, tiran los ceniceros, tiran los encendedores, prohíben a otras personas que fumen en su casa, entonces van instrumentando por el lugar donde se mueven de manera funcional que no fuman, entonces, y toman la decisión y se mantienen, ¿no? Entonces, sí, efectivamente hay personas que logran hacerlo y otras no, y mucho tiene que ver con las estrategias de afrontamiento que tiene la gente y por otro lado el nivel de dependencia que tiene hacia la sustancia. Esta pregunta, creo, sí, José Luis, y por adelante. otro lado, complemento lo que dice la doctora, tiene mucho que ver la neuroadaptación. La edad en la cual la persona inició el consumo de tabaco, en este caso, de la sustancia que fuere, ¿sí? Está perfectamente comprobado que entre menor sea la edad de la persona y si, cuando inició el consumo de sustancias y si no para antes de llegar a la vida adulta, lo más probable es que no lo pueda hacer en la vida adulta o le cueste mucho trabajo. Si nos encontramos con un fumador que se hizo dependiente de la nicotina a los 30 años, pero inició a los 25, pues tal vez tenga mayor posibilidad de éxito de parar un buen día por diferentes motivaciones y diferentes estrategias que utilizó bien, diferente a un chico que inició el consumo de tabaco a los 12 años y que a los 18 años ya consumía una cajilla completa y a los 30 años quiere dejar de consumir, tal vez le cueste más trabajo y tal vez se requiera de más apoyos y otras estrategias todavía más intensas. Sí, justamente esto es lo que bueno, hay una pregunta en relación a cuáles son las estrategias para poder dejar de fumar. Y también me preguntaba justo pensaba en esto para ustedes como especialistas, en caso que la persona no tenga esta red de apoyo, generalmente están rodeados de familiares que notan estas conductas, ¿no? Se dan cuenta de que algo no anda bien, pero si no contaran con esta red de apoyo, y cómo podríamos apoyar a la persona que estuviera pasando por este tipo de situación. Con relación a una red de apoyo, ahí la gente ha comentado diferentes aspectos. Hay pues familia que sí pudiera apoyar a la gente cuando quiere dejar o quiere cambiar alguna conducta, pero a veces la misma familia confronta con la decisión de un cambio. Entonces, en ese sentido, le sugerimos que uno o busque ese apoyo dentro de la familia o con alguna otra persona que puede ser algún amigo o novio o algún, incluso puede ser, alguien con el que va a hacer ejercicios, a su coach o algún padre, alguien que él considere que puede apoyarle en este sentido y no necesariamente la familia. Algunas personas señalan que los confrontan, ¿no? Un poco diciéndole que no lo van a lograr o que los ponen en condiciones en las que pueden, por ejemplo, volver a fumar o volver a consumir alguna sustancia y en ese sentido esa red de apoyo que puede considerarse como básica no la tienen, entonces abandonan su intento por cambiar esta conducta, pues que pueden considerar la problemática. Gracias, doctora. Y bueno, también tenemos aquí otra pregunta de Cari Band que nos hace favor de llegar a través del chat.
Primeramente agradece los temas y pregunta, yo quisiera saber si el consumo de tabaco puede afectar mi atención o concentración. Sí, regularmente dicen, bueno, pues yo trabajo mejor fumando, es decir, puedo permanecer horas y me puedo desvelar y mantiene mi atención, pero lo que se ha visto es que depende de la dosis que se administre. Por ejemplo, si es alguien que está iniciando el consumo de tabaco, sí tiene un efecto de que mejora la atención, mejora la memoria, pero lo cierto es que la nicotina es potencialmente muy adictiva, es decir, que pronto la gente se vuelve adictiva, entonces necesita fumar más. Entonces, cuando se van incrementando las dosis de nicotina, esta atención, esta memoria y todo lo beneficioso que puede observar la gente se va perdiendo. Entonces, únicamente puede ser al principio del consumo, pero ya después esto se pierde y sucede lo contrario. La gente comienza a tener problemas de atención, problemas de memoria, ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que seguir consumiendo y se mantiene este consumo a lo largo del tiempo. Es decir, la afectación se hace prolongada, no es como en un Exacto. inicio. Exacto. Y gracias, doctora. Y bueno, para el doctor José Luis nos preguntan cómo enfrentar esta sensación de incertidumbre y de amenaza a la vida. Y comentaba que en esta situación de pandemia es justamente lo que se produce, ansiedad, incertidumbre, y que estamos en un riesgo latente por el desconocimiento de lo que significa COVID para nosotros y nosotras. Hago un recuento rápidamente de lo que comentaba. Nosotros tenemos la capacidad de adaptarnos a situaciones nuevas y para ello utilizamos o tenemos la ansiedad, que es una emoción que nos prepara para situaciones. Y esta ansiedad nos va a avisar cuando hay situaciones que no conocemos, situaciones amenazantes. ¿Y qué me quiere decir mi cuerpo a través de la ansiedad? Prepárate, genera planes de acción, cuídate, protégete, haz, ¿sí? Porque la situación puede ser complicada para ti, potencialmente peligrosa. ¿Qué tendría yo que hacer? Decía yo hace un rato, me informo, me protejo. Si yo ya tengo algunos problemas emocionales o de salud física, me atiendo, busco estilos de vida más saludables, genero pensamientos positivos. Cuando yo hago esto, evidentemente estoy cumpliendo con mi necesidad interna, ¿sí? Y automáticamente yo tendría que empezar a tranquilizarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ansiedad decía, prepárate, ahora ya lo hice. Ah, bien, ¿qué pasa con aquella gente que a pesar de que ya hizo lo necesario, continúa con estos síntomas, ¿sí? De inquietud psicomotora, de pensamientos catastróficos, de todo lo demás? Bien, pues ahí decimos, esta persona ya no está logrando manejar bien su ansiedad y entró en trastorno. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Hay varias cosas que pueden hacer, desde cambiar el tipo de pensamiento, buscar explicaciones lógicas, más tranquilizadoras, racionales, positivas, manejo, aprendizaje o práctica de comportamientos de relajación, ejercicios de respiración, activación física, y en todo caso existen profesionales o existen profesionales que pueden brindar precisamente el apoyo para técnicas de manejo de ansiedad, técnicas para manejo de estrés, ¿no? De lo que sea, o incluso tratamientos psiquiátricos, casos mucho más graves, ¿sí? Con que yo tenga claro que ya hice lo que necesitaba hacer, como para que yo ya me empiece a sentir naturalmente más tranquilo y más seguro. Gracias. En este tenor tengo otra pregunta que nos dirige justo a lo que comentas. Sin embargo, parece la pandemia un panorama desalentador, ¿no? Pareciera que hay pérdidas por trabajo, pérdidas económicas, pérdidas de familiares. Pareciera que en la pandemia todas y todos perdimos algo
y que esto justamente puede generar un proceso de angustia, ¿no? Frente a las alternativas también está esta sensación como de duelo y pérdida. Y justamente nos preguntan esto, ¿podría comentar un poco más sobre la idea que mencionaba sobre que las pérdidas generan angustia y desembocan a veces en trastornos de violencia, adicciones, etcétera? Mira, todas las personas generamos comportamientos de apego a cosas que son placenteras, agradables, personas, situaciones. Esto nos ocasiona sensaciones placenteras, sensaciones de bienestar. eh, Vamos, nos da la sensación de felicidad, de agrado. Cuando nosotros perdemos algo, evidentemente va a haber un desapego y esta va a generar una sensación de desagrado o de dolor. En esta situación, cuando nosotros perdemos, por ejemplo, un familiar, que es de lo más dramático, catastrófico, pero también podemos perder el empleo, el negocio, una oportunidad, es evidente que nosotros vamos a estar emocionalmente eh, mal, por decirlo así. Pero, bueno, desgraciadamente, esta es la realidad. Voy a utilizar estos términos. Esta es la triste y penosa realidad que nos toca vivir en una situación como la pandemia por COVID-19 a la que no estábamos preparados. Sin embargo, necesitamos adaptarnos a pesar de que esta realidad sea dura, cruda y potencialmente peligrosa. Necesitamos echar mano a la necesidad de supervivencia, instintos humanos, necesidad de supervivencia. Y esto significa, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la pérdida, tú no puedes quedarte tirado, tú no puedes rendirte, tú no puedes tirar la toalla. Tenemos que seguir adelante a pesar de las pérdidas. Esto es precisamente adaptación, esto es supervivencia. No nos queda de otra porque desgraciadamente esta es la situación y no nos toca elegir. ¿Sí? Lo que sí podemos elegir es qué tipo de vida quiero llevar. ¿Sí? Puedo elegir, decíamos hace un rato, estilos de vida saludable, puedo elegir retroalimentación positiva en mis pensamientos, puedo elegir, eso sí lo puedo elegir. ¿Sí? Puedo elegir los cambios que yo quiero hacer hasta cierto punto. ¿Sí? Pero yo no puedo elegir decir esto cambie mágicamente. Esta es la situación y aquí tenemos que sobrevivir y adaptarnos. ¿Sí? Entiendo, psicólogo José Luis, entonces sentir incertidumbre, sentir angustia, sentir miedo, incluso es parte de este proceso de una De adaptación. crisis, ajá, de una adaptación frente a una crisis no normativa, ¿no? Una crisis que aparece de manera súbita. Es normal sentir tristeza, ¿no? Sin embargo, aquí tendríamos como que fortalecer las conductas asertivas y sanas que no nos hagan caer como en riesgos que nos puedan llevar a una problemática más grave, ¿no? Esto lo entiendo como que hay que generar todo el tiempo la aceptación de la situación. Sin embargo, como comenta, seguir adelante me parece una frase pues bastante significativa, ¿no? Frente a un panorama desalentador, frente a las pérdidas y la angustia, sigamos adelante. Y tengo aquí otra pregunta para la doctora Jennifer. Siguen con esta inquietud sobre los efectos del tabaco. Y me pregunta Eder Campos, dice, buena tarde, ¿el tabaco puede interferir en los procesos químicos del cerebro, producir que la serotonina no sea suficiente y caer en depresión? Sí, de hecho, en diversos estudios se ha encontrado que la gente utiliza el tabaco para modular su estado de ánimo. Entonces, se ha encontrado como una tendencia más en el caso de las mujeres por los cambios hormonales y demás, pero sí, efectivamente, a veces la gente que tiene y van aprendiéndolo a lo largo del tiempo, que tiene afecto negativo, es decir, que puede presentar ansiedad, depresión, irritabilidad,
utiliza el cigarro como una forma de aliviarlo y afrontarlo, ¿no? Entonces va repitiendo este tipo de conductas, entonces posteriormente ya le cuesta mucho trabajo pues cambiar este patrón de consumo. Entonces lo que algunos han hecho es utilizar algunos antidepresivos para dejar de fumar y les ha resultado efectivo por esta relación que existe entre el consumo de tabaco y factores emocionales. Entonces, sí, efectivamente puede estar relacionado o está muy relacionado con depresión. Gracias, doctora. Y bueno, ya para ir cerrando, me gustaría plantearles una última pregunta en el sentido que generalmente cuando alguien consume se le suele estigmatizar, ¿no? Es adicto y va a ser adicto para toda su vida. Frente a esto, aquí hay como una pregunta que nos hacen referente a esto. Cuando el adicto recae, la familia deja de confiar, ¿no? Y en su rehabilitación. Entonces, la pregunta que tenemos es cómo hacer que la familia vuelva a confiar en la rehabilitación de alguien que ha recaído en varias ocasiones. Bueno, aquí es muy importante como esta etiqueta, ¿no? Al final, el manejar este tipo de etiquetas únicamente hace que no se afronte de manera adecuada la problemática o esta situación. Por eso es muy importante acudir a un profesional de la salud y que en este sentido, bueno, a veces puede ser que alguna mamá detecte que su hijo está teniendo contacto con alguna sustancia y pues la mamá en esa función pues puede decir, no, ya mi hijo es adicto, ya va a perder todo, va a perder la escuela, su vida va a ser un fracaso. Entonces es muy importante como asistir con un profesional de la salud que pueda detectar en qué momento está. Si en este sentido está iniciando el consumo y podemos trabajar en ese sentido para que no se desarrolle una dependencia, que estaríamos hablando más bien en ese sentido que el hacer esa etiqueta de adicto, y poder trabajar. Y por otro lado, bueno, pues si ya encontramos a una persona que tiene consecuencias más graves y en ese sentido tiene una dependencia severa, que pueda encontrar el tratamiento más adecuado y efectivo. Y en este sentido, si ya ha intentado en varios lugares hacer esta atención o solución a este problema, pues ver en qué lugares está pues tratando de atender. Hay lugares que no tienen profesionales de la salud que tienen una formación adecuada y más bien pues los tratan mal o los someten a condiciones en las cuales nada más hacen que estén en abstinencia, pero no les enseñan estrategias específicas para afrontar esta situación, y también profesionales de la salud que lo ayuden de manera farmacológica para poder afrontar el síndrome de abstinencia. Entonces, si bien es cierto, la familia a lo largo del tiempo se va pues como haciendo a un lado o agotando como sus recursos para poder apoyar a la familia, si es al familiar que está teniendo esta situación, es muy importante que sí obtengan información de qué lugar se está pues solicitando la ayuda, ¿no? Entonces, yo creo que pueden checar en la línea de ayuda del CONADIC para que les den información sobre lugares que ya están como pues adheridos a la norma y que cumplen con todos los requisitos para que puedan atender este tipo de problemáticas y no pues que la gente se someta a tratamientos o estrategias que no se han demostrado ser efectivas. El psicólogo José Luis, ¿le gustaría agregar algo Claro. frente a esa pregunta? Claro. Bueno, ante esta pregunta surge, ¿quién es quien quiere dejar de consumir? ¿La familia quiere que la persona deje el consumo o el usuario es el que quiere dejar de consumir drogas? Esto es muy importante porque nadie cambia a fuerza. Nosotros cambiamos cuando creemos que es necesario, cuando es bueno para nosotros, cuando tenemos una motivación para hacerlo. Si la persona
no quiere dejar de consumir, así lo internen, lo anexen, le den el mejor de los tratamientos en el mejor de los sitios, el mejor profesionista, no se va a lograr mucho, ¿sí? Las posibilidades de éxito siempre van a ser limitadas. Cuando la persona tiene realmente el deseo o la intención de dejar de consumir, puede tener muchas posibilidades, siempre y cuando no deje o no pierda la intención de seguir haciéndolo, aunque tenga recaídas. Vamos, Prochaska y Clemente ya comentaban que la recaída es parte de los procesos de recuperación, es parte normal de este proceso, ¿sí? La recaída le permite al usuario identificar cuáles son las situaciones de riesgo, los factores desencadenantes que lo pueden llevar nuevamente a seguir consumiendo y trabajar en ello. Si el usuario aprende qué pasó antes, qué pasó después, qué circunstancias estuvieron presentes, qué emociones estuvo viviendo, qué pasó por su mente, etcétera. Si lo puede hacer, es posible que ya no vuelva a recaer por esa misma circunstancia. Tal vez lo haga por otra, pero a la siguiente lo va a volver a hacer si es este procedimiento nuevamente, y cada día, aunque va teniendo recaídas, va funcionando mejor. De hecho, los manuales psiquiátricos lo mencionan, describen a una persona en remisión parcial sostenida, por ejemplo, ¿sí? Ya tiene tiempo que no consume, aunque de manera parcial lo hace de vez en cuando, ¿sí? Pero él está en un proceso de recuperación, y no es un mal proceso de recuperación, es un proceso normal en prácticamente todos los usuarios. Son pocos los usuarios que de un día, que un día deciden dejar de consumir, completan su tratamiento y logran mantenerse siempre bien. Son realmente muy pocos. La mayoría va a tener estas recaídas y esto es parte normal. Aquí lo importante es que la gente no pierda las ganas ni la intención de seguir, de volver a intentar. La familia tendría que entender que esto es como parte normal y tendría también que buscar la forma de seguir apoyando, sin embargo, sin facilitar, sin ser, sin ser consecuentes y tampoco ser confrontativo, pero sí dejarlo hacer. Entender que esto puede ser parte normal y mientras él siga volviendo a intentarlo y haciéndolo cada día mejor, seguramente llegará el momento en que lo logre. Entiendo entonces que la importancia de esta pregunta son como dos aspectos que tendríamos que resaltar. El hecho de que la persona acepte que tiene una problemática en consumo o en adicción, y posteriormente que reciba una orientación adecuada. Digo, para esto existen las líneas que ya nos compartía la doctora Jennifer, y en base a eso tomar un proceso adecuado. Además, entender que un proceso de recaída es un proceso también normal que permite medir factores que nos hacen incluso mejorar la misma intervención para la persona. Bueno, antes de pasar al agradecimiento de sus ponencias, de su trabajo, quisiera tomarme un espacio justamente para compartirles a ustedes y hacerles la cordial invitación respecto a que el área de orientación y formación integral cuenta con un espacio confidencial que permite que ustedes puedan acercarse y contarnos su problemática, y de ahí generar una intervención adecuada para el afrontamiento de la situación. Es decir, acudamos a especialistas que sean justamente quienes nos dirijan en esta situación que suele ser difícil. Bueno, muchas gracias, doctora Jennifer, y muchas gracias, psicólogo José Luis. Agradecemos mucho su participación, mucho nos enriquezcan respecto a este tema de adicciones y de consumos frente a la pandemia, que es un tema que se ha como acentuado últimamente. Es decir, ya había un problema de adicciones y de consumos, sin embargo, la pandemia es un factor importante para potenciarlos. Agradecemos mucho su participación. Al contrario, gracias por la invitación. A sus órdenes y muy agradecidos. Gracias por permitirnos compartir y retroalimentarnos. Gracias. Muchas gracias a nuestros espectadores y nuestros espectadores por darnos seguimiento en esta serie de conversatorios, y esperemos en un futuro sigamos compartiendo este tipo de intervenciones en línea. Muchas gracias. Buena tarde.